compartir un momento ahorita, pues en ese tema tan importante, ¿no? Que es la obesidad infantil. Vamos a esperar ahorita que se empiecen a conectar. Pero, bueno, como hoy es tan importante, ¿no? Viendo, pues, que somos el estado número 1 en obesidad infantil y, pues, creo que es más que importante ahorita abordar este tema, ¿no? Que es la obesidad infantil, porque al final, pues, mucho de este tema tiene que ver directamente con los papás, ¿no? Y ojalá que se empiecen a conectar para poder platicar, los que gusten compartir, comentar. Vamos a tener una tarde aquí muy, muy dinámica. Así es, bueno, pues si quieres esperamos un ratito a que se conecten, ya para poder empezar, dar inicio a que lo que tengan de dudas, lo que quieran compartir con nosotros. Igual yo voy a estar compartiendo un poquito de mi experiencia sobre el tema que ahorita, pues como comenta Araceli, es de lo más importante, como nos comentas, ¿no? Que somos de México entre los primeros países que se está peleando ahí con Estados Unidos todo el tiempo por el primer lugar en la obesidad infantil, que ojalá peleáramos por cosas mejores, ¿no? Que obesidad infantil, pero aquí estamos, ¿no? Entonces hay que recordar que, como dices, mucho tiene que ver con los papás y qué va a pasar con estos niños, qué va a pasar con, si se dice que los niños son el futuro de México, el futuro del país, pues qué es lo que estamos esperando para nuestro futuro, ¿no? Lo que estamos desarrollando en nuestros niños. Así muy es. Importante. Bueno, pues si nos puedes empezar a compartir, Norali, desde tu profesión como nutrióloga y sobre todo, pues esta tesis, ¿no? Que tú trabajaste en la Universidad de Sonora sobre el cambio de hábitos, ¿no? En niños y adolescentes. Entonces creo que sí es importante que queremos que nos compartas desde tu profesión primero antes de ver otras cosas, ¿no? Que vamos a ir viendo a lo largo de la plática. Así es, bueno, yo estuve trabajando en una tesis desarrollada ahí en el Centro de Promoción de Salud Nutricional con el doctor Giovanni y mis compañeros de ahí donde estábamos, sobre el tratamiento de obesidad de niños. ¿Y qué es lo que hacíamos? Hicimos un programa que ya venía de tesis anteriores con el doctor Giovanni, en donde él estuvo trabajando en desarrollar este programa que se llama Programa Cambia. ¿Y qué era la idea? La idea era, pues, obviamente cambiar. ¿Y qué es lo que buscábamos cambiar? No buscábamos cambiar a los niños, buscábamos cambiar sus hábitos, mejorar su estilo de vida, con un tratamiento integral donde se pudieran incluir clases dinámicas. Se trataba de tener una sesión presencial en la consulta privada únicamente conmigo y con los papás, obviamente, porque son parte muy importante del tratamiento. Y entonces, aparte de que ellos venían a estas clases, los invitábamos a clases como, bueno, a estas consultas, los invitábamos a las clases con todos los demás compañeritos que estaban incluidos en el programa, ¿no? Y entre todos yo daba una clase con ellos y les enseñaba sobre la importancia de la alimentación, sobre qué es lo que podían hacer para mejorar sus hábitos, cómo ellos lo percibían. También los estuvimos llevando a clases de actividad física, en donde teníamos una entrenadora en este caso, que ella se encargaba de activar a nuestros niños, ¿no? Y teníamos a los niños y a los papás, porque como papás, pues son esenciales para el tratamiento sobre la obesidad de nuestros niños. Entonces, entre todos se integraban, tenían conocimiento, compartían experiencias, y ya en la consulta privada que tenían conmigo y con los papás, pues ya me decían todo lo que pasaban durante sus semanas, cómo les iba, cómo los papás lo iban batallando también, porque a veces hablaba mucho más el papá diciéndonos las dificultades que tenía con el niño, o el niño quejándose del papá, pero al fin y al cabo pues eran un equipo, ¿no? Y aquí se intentaba recalcar eso, ¿no? La importancia del tratamiento de manera familiar, que ambos estuvieran involucrados, porque pues sin papás no hay éxito, ¿no? Sí, claro, yo creo que parte del tratamiento, lo más importante, más que el trabajo con los niños, es el trabajo con los papás, ¿no? Los papás son los que al final llevan la comida a casa, pues al final los niños no tienen acceso, ¿no? A los alimentos, a la comida chatarra, o las decisiones, ¿no? Que son los padres, ¿no? Los que vamos tomando ese tipo de decisiones, ¿no? Claro, como te comento, la importancia de los papás en el tratamiento es súper relevante. ¿Por qué? Porque, número uno, como papás, como niños, más que nada, no tenemos la capacidad
adquisitiva. No va el niño al súper y compra el mandado y se hace la comida. Inicialmente todos los niños dependen de la alimentación que le dé el padre, desde la lactancia materna. Sí, Claro. el niño no va a escoger necesariamente tomar una fórmula. Nacimos con la capacidad para la lactancia materna y entonces el niño lo que va a buscar va a ser el pecho, y lo mismo va pasando conforme van pasando los primeros años, en donde el niño depende completamente de qué es lo que le preparen los papás, qué es lo que hay en la casa. Obviamente que yo a lo mejor tengo la posibilidad de elegir. Si en mi casa hay fruta, yo estoy creciendo y ya tengo 5 o 6 años y ya puedo escoger entre una fruta y un panecito, pero si en mi casa hay más panecitos o están más accesibles para mí, pues obviamente, y como me gusta más el sabor, como son dulces, como este tipo de alimentos que generan cierta adicción, obviamente me voy a ir más hacia esa parte, ¿no? Que mis papás me están dando la posibilidad de elegir algo que no es sano también para mí, o al contrario, elegir algo que me va a hacer un bien a mi salud, ¿no? Claro, y fíjate, en este tema, bueno, ahorita más adelante lo vamos a ver, ¿no? Pero ahorita que haces mención, cómo como papás, o sea, llevamos pues toda esta facilidad, ¿no? Por así decirlo, a los niños, y llega el punto en el que como papás, digo, porque es parte de mi experiencia y al ratito lo vamos a compartir, y creo que también de la tuya, cómo como papás llega el punto en el que yo ya empiezo no me gusta cómo mi hijo se está alimentando, entonces cuando al final yo soy quien está dando estos dobles mensajes, ¿no? Donde por un lado soy quien tiene en este momento toda esa comida, pero a la vez pues no me gusta que se las coma, ¿no? Entonces lo tengo todo cuando sé que en este momento quizá mi hijo no está pudiendo controlarse, ¿no? Debido a una adicción o debido a que pues ha sido un estilo de vida durante mucho tiempo quizá, pero al final sigo siendo la persona que provee o que tiene al alcance de ellos toda esta alimentación, ¿no? Ese doble mensaje, pero bueno, ahorita lo vamos a ver más a detalle, ahorita queremos conocernos desde la parte nutricional, pues cómo está este tema, ¿no? Sí, de hecho, pues número uno, como comentaba ahorita, la obesidad infantil es muy importante. Somos de los primeros lugares. ¿Y dónde radica realmente la importancia de esto? Es que 1/3 de los niños que aproximadamente, ¿no? De los niños que tienen sobrepeso y obesidad, y un 80% de nuestros adolescentes que pueden presentar sobrepeso y obesidad van a ser adultos con estos problemas, ¿no? Y ahí radica la importancia de las comorbilidades, qué consecuencias va a traer el ser un adulto con sobrepeso y obesidad, que se ven desde que se inicia, o sea, desde la niñez ya comenzamos como que a acumular ese problema que me va a llevar a una enfermedad en mi vida adulta, ¿no? Pues primero que nada me gustaría comentarles la etiología, o sea, de dónde viene, qué es lo que hace que un niño tenga problemas de sobrepeso y obesidad, donde pues estamos acostumbrados a veces a culpar a los genes, no, pues que en mi casa todos somos gorditos, no, es que así nací, no, es que soy de huesos anchos. Entonces, soy de huesos anchos. Me ha tocado muchas veces, y me ha tocado igual con los niños, es que en mi casa todos éramos de huesos anchos. Y cuando nacimos, pues todos de huesos anchos. Y el niño no está gordito, ¿eh? El niño no está gordito, es de huesos anchos. Entonces, sí es cierto, hay diferentes complexiones, ¿no? Todos tenemos diferentes complexiones. Hay personas que son más delgadas, hay personas que son un poquito más robustas, pero no necesariamente voy a presentar un problema de sobrepeso y obesidad porque en mi familia todos son de huesos anchos. Probablemente lo que sí se ve mucho es que en una familia, si tenemos padres con sobrepeso, con obesidad, los niños van a ser niños con sobrepeso y obesidad. Y esto tiene que ver con lo que mencionábamos ahorita. Los papás nos van a dejar esos hábitos marcados, nos van a ir enseñando, nosotros aprendemos de alguien. Y por lo general aprendemos de nuestros padres, que son con quienes pasamos la mayor parte del tiempo. Entonces, si ellos tienen este problema, difícilmente vas a encontrar un niño muy delgado en una familia con papás con sobrepeso, con obesidad. Y entonces, si yo como papá estoy buscando que mi hijo no tenga el problema, pues claro que tengo que poner el ejemplo. Pero bueno, eso viene un poquito más adelante. Hablamos un poquito más sobre qué es lo que pasa, por qué nuestros niños están presentando
estos problemas. Número uno, pues por la accesibilidad a los alimentos, ¿no? Antes la gente no tenía esa posibilidad de tener comida chatarra tan accesible, tan fácil de llegar a nuestras manos. Más que nada era como un premio o algo así como que, wow, me puedo comer una hamburguesa. No era una comida de diario, no era una comida de, no tengo tiempo para cocinar, voy a llegar por una pizza, voy a llegar por algo rápido. Las cadenas de comida rápida pues traen alimentos muy bajos en nutrientes realmente. Son altos en grasas, altos en azúcares, adictivos, porque los niños te prueban una pizza y van a querer otra y van a querer otra, y se nos hace fácil. Y después, o sea, es normal, ¿no? El niño empieza a rechazar los alimentos, verduras, frutas, o sea, sí, y más. O sea, si en mi casa no se cocinan esos alimentos, pues, como difícilmente los vamos a comer. Voy a aprender como niño que quiero esos alimentos, ¿no? O que me gustan esos alimentos. Exacto, entonces, si tengo más accesible la pizza, la hamburguesa, las alitas, la comida chatarra, el espagueti, que las papas fritas, etcétera, que una fruta, una verdura, un alimento de hogar, que de un tiempo para acá hay personas que dicen, extraño la comida de casa, extraño comer lo que hacía mi mamá cuando estaba chiquito, porque ahora todo es rápido, todo es fácil, barato, porque obviamente lo que buscan las cadenas de alimentos es que sea rápido y barato. Y cuál es, por ejemplo, el de la pizza esta, es que te la van a dar en 5 minutos y entonces, en 5 minutos corro y está rica, a los niños les gusta y rapidito ya los alimenté, ¿no? Ya con eso creemos que le estamos dando un alimento. Entonces, tenemos que llegan las comidas rápidas, las cadenas de comida rápida, y empezamos a consumir eso y empezamos a darle a nuestros niños eso. La número 2 es que el aumento de las porciones. Antes, platos pequeños, una hamburguesita más chiquita, y de repente estamos buscando no únicamente que nos los ofrezcan, sino nosotros lo buscamos. Si el producto dice 30% más, porque trae 30% extra. O sea, lo que queremos son porciones rápidas, más grandes, perdón. Mientras más grandes las porciones, pues mejor, ¿no? Nosotros, sí, este tiene más, este voy a agarrar para que me llene a gusto. Entonces, por 5 pesos más tal alimento, ¿no? Entonces, claro. Y ya también ahí empiezan a entrar muchas creencias, ¿no? Que vamos teniendo con la comida. Por ejemplo, tienes que acabarte todo lo que te sirven, la comida no se puede tirar, porque hay personas que no tienen que comer, y entonces, bueno, y empieza, creo que es otro tema, ¿no? Pero al final, o sea, cómo desde pequeños, pues vamos recibiendo eso en casa, ¿no? Hasta la fecha es pecado tirar comida, los niños de África no tienen que comer, entonces tú acábatelo y empiezo, ¿no? En ese ciclo. Claro. Y no te levantas de la mesa hasta que te hayas acabado todo, ¿no? Eso viene de mucho tiempo antes, cuando se veían niños con mucha desnutrición, un problema de desnutrición, y dejó de tener ese problema. No necesariamente que nuestros niños estén muy nutridos, sino que ahora el problema es que tenemos un exceso de calorías en los alimentos que hace que los niños pues desarrollen problemas de sobrepeso y obesidad, a veces sin tener valor nutricional. El alimento lo único que te aporta son calorías y no te aporta nutrientes, pero aún así pues ya no se ve. Antes se veía que un niño gordito, por decirlo así, era un niño saludable, y un niño muy delgado pues podía tener desnutrición. Podía en ese entonces, cuando no había tanto este problema, y entonces las abuelitas o las mamás de que te acabas todo porque hay niños que no tienen que comer, etcétera, ¿no? Y de ahí venimos con... Incluso también puede haber un niño con sobrepeso que sí sus niveles, o sea, esté nutrido, ¿no? Y al revés, ¿no? Pero sí claro, relacionamos, ¿no? Esta parte en donde vemos a un niño gordito, ¡ay, qué sano!, ¿no? ¡Qué fuerte está!, ¿no? Y vemos al niño flaquito a veces y es como a veces la idea, ¿no? De, ¡ay, no ha comido, está enfermo! De hecho, hay una experiencia personal, como les comentaba, que pueden contarnos sus experiencias. Yo me acuerdo, mi mamá me contó un tiempo que cuando estábamos chiquitas yo era la más delgada en mi casa, y después llegué a tener problemas de sobrepeso y obesidad porque todos en mi casa los tenían, pero en ese entonces pues yo era una niña con peso sano, y mis hermanas
tengo yo 2 hermanas y ellas eran unas niñas con sobrepeso y obesidad. Y entonces mi mamá, preocupada, me llevó al médico y al pediatra y le preguntó que sí, que tenía, que sí, que necesitaba, que estaba desnutrida, que ella me veía muy chiquita. Y el médico le dijo, ella es la única normal. Entonces, normal ajá, yo estaba en mi peso sano y estaba normal. El problema era que mis hermanas eran gorditas. Y lo que el médico fue, pues tu hija, ella es la única normal, ella está bien. Lo que pasa es que las otras tienen un exceso de peso. Entonces, mi mamá pensando que y me hacía laboratorios de anemia cada 6 meses y me traía todo el tiempo, hasta que ya presenté problemas de sobrepeso y obesidad junto con toda mi familia, ¿no? Pero al principio fue así como que, ¿qué le pasa a mi hija? No había algo que indicara que fuera a ser distinto, ¿no? O sea, si al final tú estabas viviendo en esos hábitos. Claro, todo a mi alrededor era un ambiente, lo que llamamos un ambiente obesogénico, donde encontramos puros alimentos chatarra, donde no tenemos un buen valor nutricional, buenos hábitos, y de aquí deriva todo el problema que vemos ahorita. Otra cosa muy importante es el sedentarismo. Cuando estábamos chiquitos jugábamos mucho, o bueno, por lo menos hasta mis épocas, todavía me tocaba salir a jugar a la calle. ¿Y qué te encuentras ahora? Pues los niños, puros videojuegos, pura computadora, puro celular. Ya difícilmente los papás tienen tiempo para salir a jugar con los niños, para tomarles el tiempo de ir a jugar a los colores. Yo creo que ya ningún niño te reconoce ninguno de esos juegos. Yo todavía, mis papás y yo jugábamos a los quemones, no sé si los conoce. Ajá, exactamente. Ellos eran parte de nuestros juegos todas las tardes, porque se tenía el tiempo para prestarle a los niños esa pues importancia de, lo voy a llevar a que aprenda, aparte una convivencia familiar que se daba, ¿no? De que aprenda a andar en bicicleta, que aprenda los patines. Yo me acuerdo cuántas veces me caí, mis papás estaban ahí cuidándome, pero ahora los niños no salen a jugar, lo que hacen es rápido, dale la tablet, dale los videojuegos, dale algo, la computadora, lo que sea, para que se entretenga. Y entonces nuestros niños dejaron de tener una actividad física, dejaron de salir a jugar, de correr, de hacer algo de los deportes. Muchos papás salían, que te voy a enseñar a encestar, te voy a enseñar a batear, a diferentes deportes, y ahora tampoco no se hace. O sea, lo han dejado. El niño te sabe batear muy bien en el videojuego, pero no te sabe agarrar un bat. Entonces, el sedentarismo, ¿no?, que se está presentando hoy en día, que los niños no tienen ningún tipo de actividad. Claro. Y bueno, cómo todo esto nos va llevando a que repercuta, ¿no?, en el niño psicológicamente, ¿no? Cómo desde ahí empezamos a ver, vemos estas causas, ¿no? Pero cómo en el niño empiezan a ver muchas cosas que pasamos por alto, ¿no? Y que no volteamos a ver lo que está viviendo, ¿no? Cómo el niño a raíz de esto empieza a sentirse inseguro, empieza a sentirse inconforme, ¿no?, con su cuerpo, ¿no? Sin embargo, como niños no tenemos en ese momento la capacidad de decir, bueno, entonces tengo que cambiar mi alimentación, tengo que comer más sano, tengo que hacer ejercicio. Obviamente el niño no lo va a ver así, ¿no? Como niños no lo hacemos. Sin embargo, yo creo, y en mi experiencia personal también, por supuesto que lo vivía, ¿no? Y por supuesto que veía, que tenía esa inseguridad de decir de repente, bueno, yo no quiero, como con mis amiguitos en la escuela, yo no me voy a poner Era horrible cada vez que tenía que salir a educación física, ¿no? Y era como el tener que exponerte, y son cosas que van repercutiendo en el niño. Imagínate un niño de 9 años, 10 años, ya pasando por ese tipo de situaciones, ¿no? Claro, de ahí vienen cuáles pueden ser las complicaciones, y nos vamos un poquito más allá, en donde las complicaciones no se van a únicamente lo metabólico, no se van a únicamente, que sabemos que un niño puede presentar problemas desde chico, como les mencionaba ahorita, de ya otras comorbilidades, de tener diabetes, de tener hipertensión, de que vamos acumulando grasa en las arterias desde que estamos niños.
que son problemas que se van a dar metabólicamente y que me van a generar una enfermedad a largo plazo, sino también lo que viene psicológico, cuál es el problema emocional que ese niño va a estar presentando. Porque, número uno, pues a veces se sienten rechazados hasta por su propia familia, ¿no? Por los padres, de que, como decías ahorita, damos un doble mensaje. Como papá, cuando te das cuenta que ya no quieres que tu hijo se alimente de esa manera, le dices, no, es que no comas esto, es que ¿por qué te estás comiendo las papitas que compré? Entonces, las papitas que compré, sí, les damos un doble mensaje, yo le estoy diciendo que no coma, pero se las compro, las tengo en casa, y como niño, pues, ¿qué agarras? O sea, ¿para dónde te haces? Y entonces te empieza a generar problemas, no nomás en ese aspecto. Te sientes inconforme con tu cuerpo, presentas problemas, trastornos psicológicos, depresión, ansiedad. Se ha visto que las niñas pueden presentar más depresión que los niños, pero ambos lo presentan, que se sienten menos, se sienten pues incompetentes en algunas áreas o simplemente ni siquiera lo intentan. Como decíamos ahorita, el sedentarismo es una parte importante, pero si el niño ya tiene el problema de sobrepeso, ya tiene el problema de obesidad, ya no va a querer participar en algunas actividades, porque si lo ven correr, no, pues que te bota la panza, no sé. Desgraciadamente así es, pues los niños se hacen daño entre ellos y se pueden ofender, ¿no? De que, y tú como niño a veces, aunque a lo mejor nadie te vaya a decir nada, tú sientes que alguien te va a atacar y entonces generas problemas psicológicos en donde te aíslas de tus compañeritos, de tus amigos, tu círculo social es muy pequeño y ahí se genera un círculo vicioso en el que los niños presentan depresión por tener obesidad y también pueden comer en exceso por tener esa depresión. O sea, te refugias en la comida, ¿no? Te refugias, exactamente, un círculo que te lleva una cosa a otra. Claro, o sea, es como, no quiero salir porque no quiero que me vean, no me quiero exponer a la crítica, al que me digan, entonces mejor me quedo encerrada, mejor sigo comiendo, y eso es el ciclo del que no se sale, ¿no? Y aquí es bien, también, bueno, otra cosa que se vive, ¿no? Como un niño con obesidad, es pues esta distorsión de nuestra imagen, ¿no? Como a veces, y cómo desde ahí también empiezan a surgir otros problemas, ¿no? Muchas veces ya se va a una bulimia, una anorexia, y más ahorita también que pues, la sociedad juzga mucho, ¿no? Ahorita en muchos lugares es como si no cupiera un niño con sobrepeso, ¿no? O sea, cómo las tallas llegan hasta cierto número, cómo ya como niño no quepo, ¿no? En muchas cosas, ¿no? Entonces desde ahí es el empezar a ver también una imagen distorsionada de mí misma, en donde no me quiero, no me acepto, una baja autoestima. Y bueno, yo creo que son muchísimas las cosas. Fíjate que en un programa que nosotros manejamos también, en donde trabajamos con niños, niños desde 6, 7 años, obviamente que con ellos no se toca para nada el tema de alimentación y calor, nada de ese tema, ¿no? Más que nada es en ellos fortalecer autoestima, desarrollar, que conozcan sus emociones. Y para mí fue muy impactante cómo como niños desde bien pequeños tienen tan claro ese tema, ¿no? Tienen tan claro ese rechazo, lo tienen tan registrado cuando a veces pensamos que no lo viven, ¿no? Y cómo desde tan pequeños ya hay un rechazo, o sea, ya hay donde mi mamá no me ama porque estoy gordita, o sea, donde no me quiere, cuando sabemos que no es así, ¿no? Como papás es el amor incondicional. Sin embargo, a veces en este afán de querer ayudar y que mi hijo tenga otro peso para que esté sano, híjole, creo que damos ahí mensajes bien fuertes, ¿no? En donde te amo, pero baja de peso. O sea, te amo, pero come esto. Te amo, pero hay que hacer ejercicio. Entonces, como niño, yo empiezo a ver ese amor condicionado, ¿no? Donde me amas, sí hago esto, o sea, sí logro lo otro, sí bajo de peso. Sí, claro, ese es el asunto. Muchas veces a lo mejor va a haber cosas que no recuerden cuando vayan creciendo, pero los sentimientos es como la publicidad que se enfoca, no sé si han escuchado hablar de este tema, donde Coca-Cola se enfoca en las emociones positivas que te genera la bebida. Por ejemplo, sus anuncios
siempre vas a escuchar felicidad y cómo abren la lata y recuerdas felicidad y recuerdas momentos buenos. Bueno, los niños realmente recuerdan ese tipo de cosas, los momentos buenos, las situaciones felices o las situaciones incómodas o que les lastimaron o que les generaron. Puede que un niño a lo mejor no te guarde rencor, pero ese sentimiento se le va a quedar y ese recuerdo se le va a quedar a su vida futura y entonces va a ser lo que le genere un problema más adelante, ¿no? Donde, como dices, sienten un amor condicionado, sienten un amor en el que te puede generar un trauma al final de la vida, ¿no? En donde una persona te está recalcando todo el tiempo, mira, si te amo, eres mi hijo y yo daría todo por ti y haría todo por ti, pero es que estás muy gordito, o mira, ya no te queda la ropa, o y te voy a tener que comprar una talla más grande porque esta ya no te entra y ya es XL y ya no hay, y te voy a tener que comprar para adolescente y eres un niño. Y entonces todo ese tipo de comentarios los niños los perciben muy fuerte y se quedan con ellos y al final les va a generar un problema que, como dices ahorita, la sociedad está tan fuerte con este tema del sobrepeso y la obesidad, en donde se enfocan mucho en lo que es la imagen corporal, que te puede generar un problema de bulimia, un problema de anorexia, un problema de vigorexia, en donde haces demasiada actividad física, donde se va de un extremo al otro, donde se va de consumir muchos alimentos a no consumir nada o a darte atracones, en donde frente a tus papás no consumes alimentos que ellos te están diciendo que no consumas, pero cuando ellos no están, cuando ellos se van, cuando nadie te está viendo, te das un atracón o vas y o escondes alimentos, escondes comida. No sé si les ha tocado escuchar de niños o personas que esconden bajo sus camas, que tienen guardados en los cajones, alimento chatarra, que al final lo van a usar como para sentirse bien. La sensación que les va a dar a esos niños de como de satisfacción después de haberse sentido mal por algún comentario o haber pasado por un momento triste, y al final se convierte otra vez en un círculo en donde haber consumido esos alimentos les va a generar una culpabilidad y va de nuevo un círculo vicioso en el que pues no pueden salir del problema de la alimentación, ¿no? O ya sea que lo manejes por medio de únicamente alimentos o que sea algo emocional que alguien más te está causando, ¿no? No únicamente tú, sino alguien más te está generando un trauma, te está repitiendo constantemente que estás gordito o que eres diferente, a lo mejor eres el gordito de la familia y tus hermanitos te lo mencionan mucho. Entonces, ese tipo de problemas les va a generar un trauma a largo plazo, ¿no? Sí, fíjate, algo que comentas, ¿no? Como niños, no es que la comida no es mala ni buena, ¿no? Al final es solamente comida, pero para que un niño quiere esconder la comida es porque ya en casa ha escuchado que la comida es mala, o sea, que no está bien comer, que lo tengo que estar haciendo escondidas, ¿no? Porque pues quizás recibo el regaño, no puedes comer eso, no debo. Entonces empiezo a verlo como prohibido, ¿no? Entonces yo creo que aquí es bien importante empezar a normalizar los alimentos, a normalizar cada una de las cosas, porque no es que el niño nunca vaya nunca jamás se vuelva a comer un pastel, no es eso, ¿no? Ni una hamburguesa. Simplemente revisar como padres cuál es el mensaje que yo les estoy dando a través de la comida a los niños, ¿no? A los hijos. Por ejemplo, uno de los mensajes que damos a través de la comida, cómo es a través de este alimento, yo te estoy dando amor, ¿no? Como si te portas bien, o sea, te voy a dar comida. Entonces es como a través de este alimento te voy a recompensar con que te sacaste de 10 en el examen, con que te portaste bien, o sea, como desde niños empezamos a recibir esos mensajes, ¿no? En el que pórtate bien para podernos ir a la cajita feliz, ¿no? Pórtate, saluda para que podamos hacer eso. Entonces, ¿cómo viene siendo desde muy pequeños condicionado a través de la comida, ¿no? Claro, y como sabemos que tenemos cierta preferencia a ciertos alimentos o alimentos que son más altos en grasas, más altos como comida chatarra, la verdad es que sí te generan cierta preferencia. Entonces, como papás, que no tenemos una relación, porque como mencionas, los papás tienen un papel indispensable. Por ejemplo, si el niño
considera un alimento es un alimento y no es necesariamente que sea bueno o que sea malo, pero si ve que la mamá tiene un problema con los alimentos en general, que siempre está pensando, no voy a comer esto, no voy a comer lo otro, no, esto está prohibido, o esto me va a hacer engordar. Eso es muy importante, ¿no? ¿Qué es lo que escuchan nuestros niños de nuestra boca? Es decir, que la mamá esté todo el tiempo pensando en que esto me va a engordar, esto me va a hacer daño, es algo que ellos están percibiendo. A lo mejor tú directamente no se los estás diciendo, sí, pero ellos se dan cuenta que a lo mejor hay personas que pueden llegar a trastornos, pasarles tan fuerte los trastornos a sus hijos, que si el niño te ve llorar porque te comiste una pizza, te comiste una hamburguesa o porque te subiste a la báscula y subiste 1 kilo, y ellos van a quedarse con ese mensaje que al final les va a afectar en las decisiones y comienzan a ver esos alimentos como algo bueno, algo malo y ya diferenciarlos de esta manera. Y si tú como papá lo usas también como a tu favor, según nosotros a veces es a nuestro favor, es que si el niño le va bien en la escuela, lo voy a recompensar y lo voy a llevar a McDonald's. Si el niño lo llevo a las hamburguesas, lo voy a llevar al cine y le voy a comprar palomitas. Es que si vamos, te voy a comprar una nieve cuando salgamos. Es que si te quedas calladito aquí con tu tía, cuando nos vayamos a la casa, pasamos por una malteada. Entonces, lo usamos como un método de recompensa y entonces ellos pueden ver también que pueden conseguir ciertos alimentos si se portan de tal manera, si se portan de lo otro. Y entonces empiezan a relacionar los alimentos con esas actitudes. ¿Cuál es el principal problema? Es que los niños al final van a hacer algo con lo que se queden y que como adultos van a pasar a sus familias también. Claro. Ellos lo van cuando yo crezca, a mis hijos les voy a hacer lo mismo, los voy a llevar a comer tal cosa porque hay salidas normales, ¿no? En las que, y se utilizaba mucho antes, como te digo, algunos alimentos eran parte de un premio o algo no era normalidad, pues no era una normalidad que estuviéramos con. Y fíjate, Norali, incluso a veces también la comida viene siendo un castigo, ¿no? O sea, como, y a mí me ha tocado, como, y te vas a comer las verduras, ¿no? En vez de que sea algo bueno, ¿no? O sea, ¿cómo lo relacionamos? No, pues te lo tienes que comer, o sea, las verduras o ciertos alimentos que a lo mejor no acostumbro, ¿no? O también el hecho de decirle, ya que te comas esto, te voy a dar postre, te voy a dar un alimento que sea de grasas o alto en... No lo vemos como parte de tu alimentación normal y es ahí donde lo estamos haciendo mal. No le estamos enseñando al niño que es un simple alimento más que puedes o no puedes incluir en tu alimentación diaria, sino que lo estás haciendo ver como que es un premio. Si te comes tus verduras, que según son lo malo, te voy a dar un pedazo de pastel. O hice si no te lo comes, si no te comes tu plato completo, no va a haber postre, o no va a haber salida, o no va a haber esto. No, los estamos condicionando a que ellos consideren que un alimento es bueno, o que un alimento es malo, o que me lo merezco si hago tal cosa, porque después lo esperan. Se portan de cierta manera esperando a que los recompenses con el alimento, ¿no? Claro. Fíjate, yo creo que ahorita como adultos, y una reflexión que podemos hacer, los adultos que de niños padecieron o tuvieron obesidad, también es empezar a buscar esa información, o cuáles fueron los mensajes que yo recibí cuando estaba niño, porque a lo mejor yo no lo puedo cambiar, ¿no? Pero cuáles fueron esos mensajes y con qué ideas todavía yo me sigo quedando, qué ideas sigo yo repitiendo, cuáles son, que a lo mejor yo misma de adulta me sigo premiando o castigando con la comida, sigo viendo las verduras como que son malas. Entonces, como adultos, hacer un recuento también de cómo fue para nosotros y empezar a ver con qué ideas me quiero quedar, cuáles desecho, cuáles me sirven, cuáles son buenas para mí, ¿no? También otra de las formas en las que utilizamos la comida es como un tapón, ¿no? Si te fijas, un niño está llorando y lo primero que hacemos es darle una paleta, darle un dulce para que no llore, o el niño tiene miedo y es, no, dale, vente, vamos a comer tal cosa para que no sienta ese miedo que está sintiendo, ¿no? Entonces, ¿cómo desde ahí aprendemos a través de la comida
ir tapando ciertas emociones, ir escondiéndolas. Y esto inicia desde que nacen los niños. Esto es muy importante. La alimentación de un niño se va a ver afectada desde que está en el vientre, ¿no? Donde la mamá sí tiene una alimentación, y se ha visto en estudios donde la mamá, si tiene una alimentación saludable, el niño cuando nazca y conforme vaya creciendo va a tener una preferencia por estos alimentos. Esto es muy importante, muchas personas no lo saben, pero si cuando la mamá está embarazada, es lo mismo que si te dicen, la mamá tiene diabetes gestacional, tiene estos problemas, se los va a pasar a su hijo o va a tener mayor predisposición, igual con la alimentación. Si tienes una mala alimentación durante el embarazo, cuando tu bebé nazca y vaya creciendo, va a tener cierta como interés por esos alimentos que tú consumías en el embarazo, y se ha visto. Pero de ahí, partiendo de ahí hacia lo que tú mencionas de que son como un tapón, es la idea de que cuando empiezas a darle alimentos, no sé si, o en mi experiencia personal, donde pues también trabajo en un hospital, y me toca escuchar a las mamás que yo llego y les pregunto, ok, ¿cómo está tu bebé? Está en exceso de peso y le estás dando fórmula, le estás dando lactancia, y me comentan, no, pues es que le estoy dando fórmula. Le estaba dando lactancia, pero no se llenaba y lloraba, y pues le tenía que dar de comer. No, pues es que le empecé a dar de comer a los 4 meses, le empecé a la alimentación complementaria porque no se llenaba y todo se le antojaba. Y entonces desde ahí ya empezamos con que si el niño llora, necesariamente quiere comida. Si el niño llora, necesariamente le tengo que dar el biberón o le tengo que dar lo que sea, y de ahí nos vamos, ¿no? De ahí partimos y los vamos empujando a eso. Claro, y muchas veces a lo mejor el niño está llorando porque tiene frío, ¿no? Porque tiene sueño, ¿no? Y esto nos lo llevamos también a nosotros como adultos, ¿no? Como me siento sola y de repente, bueno, quiero comer, me siento triste y quiero comer. No estamos satisfaciendo una necesidad real, o sea, estamos utilizando en muchas ocasiones la comida para esconder ciertas emociones, para no darme cuenta, ¿no? No sentirlas porque bueno, viene parte de lo mismo, ¿no? Nos da miedo a veces sentir lo que sentimos, ¿no? No sabemos. Claro, y de ahí va todo lo que mencionas, por ejemplo, de cómo como papás les vamos pasando eso a nuestros hijos. Yo me acuerdo que mi mamá me decía que cuando ella pensaba que cuando nosotros creciéramos o naciéramos, que ella tuviera hijos, nunca les iba a faltar lo que le faltó a ella cuando estaba chiquita. Y esa era la mentalidad, o sea, de que quería tapar unas emociones que ella traía desde chiquita, en donde ella sintió carencias y las presentó bueno, más bien se reflejaron en sus hijos, en donde la comida chatarra para ella era un lujo que a sus hijas no les iba a faltar porque ella nunca lo tuvo, o ciertos alimentos en específico, es que yo no podía comer esto porque era específico para mi papá, es que yo no podía comer lo otro porque mi mamá nomás se lo daba o no los daba en ciertas fechas, y entonces yo no quería que a ustedes les faltara eso, y vamos cubriendo emociones que al fin y al cabo las vamos traspasando de alguna u otra manera a nuestros hijos, ¿no? Lo que yo sentía que era una carencia, ahorita que perdón, que mencionabas el hecho de que como papás, ¿con qué nos queremos quedar? ¿Con qué emociones estamos lidiando desde mucho tiempo antes? Porque esto es la alimentación. Desgraciadamente ahorita no es una necesidad fisiológica, no nos alimentamos porque sintamos, claro que hay personas que sienten hambre y se alimentan, pero ¿qué alimentos estás escogiendo realmente porque sientes hambre? La alimentación viene mucho sobre lo emocional. ¿Qué estoy haciendo emocionalmente? ¿Qué estoy sintiendo para la elección de alimentos que voy a hacer? Entonces, desde ahí viene de que las relaciones que tengo con otras personas, las relaciones que tengo con mi pasado, qué cosas recuerdo yo que me hacían sentir mejor en momentos de tristeza cuando era niña, en momentos de soledad, en momentos de etcétera, y nos refugiamos en la comida, nos refugiamos en que está comprobado que la alimentación alta en grasas, alta en azúcares, nos hace sentir como esa sensación de felicidad, ¿no? Y de ahí mucho sobre la adicción. Yo como un alimento que es alto en grasas, que es alto en azúcares,
y me siento mejor. Por eso las películas salen con el bote de nieve cuando están tristes las mujeres, ¿no? Porque están tapando sus emociones con un alimento alto en grasa, alto en azúcar, que me va a hacer sentir como reconfortada, ¿no? Y fíjate, y sí lo logra, o sea, sí te logra sentir, como tú dices, está demostrado, ¿no? A corto plazo. O sea, es como en ese momento sí siento esa satisfacción, ¿no? Y si me lo llevo también, como la leche materna, que es alta en grasa, ¿no? Como desde ahí, y que es el primer contacto que tenemos con mamá, o sea, es como desde ahí viene ese lazo, ¿no? Donde la comida representa el amor, o sea, representa a la mamá, porque desde ahí viene, ¿no? Sí, y bueno, claro. hay muchísimo que compartir en este tema. Me gustaría que en este momento, Norali, porque el próximo lunes a la misma hora vamos a hacer otro video en donde vamos a compartir más el tratamiento y cómo empezar a manejarlo en el tema. Sin embargo, ahorita queremos dar algunas recomendaciones para empezar a trabajar, recordando que como papás y como adultos, pues somos los responsables, no culpables, porque muchas personas se sienten culpables en este tema, pero somos responsables. Entonces, vamos, Noralis, ¿nos puedes compartir algunas recomendaciones que podamos llevar? Yo creo que todos tenemos que tener aprendizaje, ¿no? Es algo con lo que no, desgraciadamente no hay la cultura del aprendizaje sobre la alimentación y podemos decir muy fácil, es que tengo que cuidar lo que digo con mis hijos y a veces no me daba cuenta de que cuidar lo que hablo enfrente de mis hijos es importante o etcétera, porque no es un aprendizaje que tengamos, no venimos enseñados de esto y como decimos, muchas emociones son las que controlan qué es lo que hacemos o qué es lo que no hacemos, pero como padres tenemos esa responsabilidad, como tú mencionas, no es una culpabilidad, porque no me puedo culpar de algo que no sabía, algo que yo ni siquiera a veces yo mismo sé cómo manejar, porque como decimos, yo como padre, pues a la torre no me había dado cuenta de que esto es lo que estoy haciendo y de esta manera le estoy afectando a mi hijo. A veces lo vemos como algo positivo lo que estoy haciendo, es que no quiero que le falte nada, es que no quiero que tenga alguna repercusión de que cuando crezca diga mi mamá no me dio, mi papá no me dio, o etcétera. Claro, Muchas veces no lo sabemos. Como papás hacemos lo mejor que podemos, ¿no? Y te digo, yo fui una niña con mucha obesidad y yo recuerdo, mi mamá era una mujer que trabajaba, entonces era su manera. O sea, me queda claro que a través de la comida era la forma en la que ella me acompañaba, me daba amor, ¿qué quieres que te compre? Y a lo mejor en cierta parte también ella se sentía un poco culpable porque ella no estaba ahí. Entonces, no podía, ¿no? Entonces era la manera en la que ella buscaba, ¿no? Porque también a su vez ella traía su historia con la comida, ¿no? Claro. Y esa era la manera. Entonces lo hacía con todo el amor del mundo. Sin embargo, a veces, como te digo, no sabemos. Así es, entonces como padres, primeramente yo creo que tenemos que identificar un poco sobre qué es lo que yo traigo con la alimentación, qué relación estoy teniendo yo con los alimentos, para ver cómo eso les va a afectar a mis hijos, porque si yo tengo una mala relación con la alimentación, obviamente se las voy a ir pasando. Si yo me culpo por cierta comida que hice, o que no les di, o etcétera, la culpabilidad pues es algo que no es un sentimiento positivo, pues de aquí tenemos que partir de sentimientos positivos, tenemos que partir de qué es lo que podemos hacer a futuro en vez de estarnos culpabilizando, porque va a haber cosas que no podamos cambiar. Obviamente nuestro pasado no lo podemos cambiar, pero sí podemos decidir cómo vamos a ir beneficiándonos nosotros como papás, porque como tenemos la mayor responsabilidad, y a nuestros hijos, ¿no? ¿Qué vamos a hacer también por ellos y qué es el ejemplo que les vamos a dar? Entonces, recordar primeramente, uno de los principales tips es recordar que el ejemplo lo pongo yo, ¿sí? Claro. Y como yo soy el responsable de la alimentación que mi hijo va a tener, ¿qué ejemplo le voy a dar? ¿Qué le voy a enseñar? Si yo le voy a decir, tienes que comer saludable, pero voy a estar comiendo yo comida chatarra enfrente de mi hijo, no puedo esperar que él tenga una alimentación saludable. Si yo voy a decir, es que tienes que comerte todas las frutas y las verduras, pero cuando me sirven, le saco las calabazas, le saco la cebolla, le saco todo, entonces obviamente mi hijo va a estar viendo que yo no estoy teniendo los hábitos que le estoy pidiendo que tenga.
Así es. Otra cosa muy importante es comenzar a darnos tiempo para nuestros hijos, tomar tiempo para jugar con ellos, para preguntarles cómo les fue en el día, para hacerles un lonche saludable, porque muchas veces vivimos tan apurados que, el juguito y el panecito y las papitas en la maletita y vámonos, no, ya le hice el lonche al chamaco. Entonces, a lo mejor y porque no le estoy dando dinero para que se compre comida chatarra, pero yo te lo estoy proporcionando en una lonchera, o sea, realmente no hay mucha diferencia. Pero si yo me tomo el tiempo para hacerle un lonche saludable, le echo su frutita picada, lo que sea, y se lo doy, eso también es una demostración de amor. A veces nosotros como papás no lo sabemos, pero los hijos perciben el tiempo que les ponemos a sus loncheras, hasta eso. El hecho de decir que lleguen con los amiguitos y es que mi mamá me hizo esto, es que a lo mejor y muchas veces el niño se siente avergonzado con el compañerito de que qué pena que me eches esto, pero al final son recuerdos que van a tener para conforme vayan creciendo, que van a impactar en sus hábitos en la vida futura, porque hay que acordarnos que los niños, pues todas las personas vamos agarrando madurez conforme vamos creciendo y los percibimos de manera diferente conforme vamos creciendo también. Entonces, el hecho de tomarnos tiempo para ellos y tomarnos tiempo para comer en familia, eso es muy importante y un hábito que se ha perdido completamente. Todos llegan a horas diferentes, todos se sientan a comer en horarios diferentes, yo como esto, tú comes lo otro, o comiste y sí me compré una hamburguesa, bueno, ya, con eso. Entonces dejamos de tomarles la importancia y eso es muy importante. Tomarnos el tiempo para saber de sus días, tomarnos el tiempo para comer en familia, poner el ejemplo y dejar de culpabilizarnos, ¿no? Dejar de nosotros y también de darles mensajes negativos a nuestros hijos. Son parte de lo más importante, que podemos ir modificando y que completamente está en nuestras manos. A lo mejor y hay cosas que se pueden salir un poco de nuestras manos, pero hay cosas que podemos hacer que son tan sencillas como preocuparnos, como a lo mejor tomarnos un tiempo para cocinar juntos también, los niños que son involucrados en la cocina, que conocen de verduras, que conocen de la preparación de alguno que otro alimento, tomando obviamente sus precauciones, son niños que crecen más saludables, con mejores hábitos y sobre todo pues ahorita que la mayoría estamos en cuarentena, aprovechar este tiempo para crear esa relación con nuestra familia, para crear esa relación con nuestros hijos y enseñarles y nosotros también aprender, porque así como nosotros les enseñamos a ellos, nosotros podemos aprender cosas importantes de nuestros hijos. Hay papás que ni siquiera saben que no les gusta la zanahoria y te la tienes que comer a fuerzas porque es saludable y no les gusta, pero tú no lo sabes. Entonces, ¿por qué? Porque no pasamos el suficiente tiempo con ellos. Entonces, darnos tiempo para la familia es muy importante. Sí, fíjate, otra de las cosas que es importante también, yo estoy convencida que los cambios se realizan cuando vienen desde el amor, porque si vienen desde el miedo, desde el tienes que, o desde el es que tienes que cambiar para que tu cuerpo cambie, es bien difícil hacerlo. Tienes que cambiar, tienes que comer saludable porque ya no te veas así como te ves. Entonces, desde ahí no es posible generar los cambios. O a lo mejor y sí, como lo hemos visto a corto plazo, ¿no? Es importante poco a poco ir a integrarlo. Como tú dices, buscar un momento de convivencia donde podamos cocinar juntos, donde nos podamos sentar y hacerlo de una forma muy natural, no de llegar y decir, bueno, a partir de hoy se va a comer de esta manera, no, o sea, también el niño va a decir, bueno, ¿qué pasó, no? ¿En qué momento? Sino poco a poco empezar a hacerlo una dinámica más familiar, ir normalizando los alimentos, no ponerles este mensaje en donde si te portas bien te doy esto, donde si cumples con esto te doy lo otro, sino ir integrándolos, esos pequeños cambios poco a poco, ¿no? Yo creo que son pequeñas acciones, pequeños cambios que van a ir haciendo la diferencia, ¿no? Un día juntos, como vienes diciendo, ¿no? Y bueno, la próxima semana vamos a ver ya más a raíz el tratamiento, de cómo empezar un tratamiento en casa, con los niños, de tal forma que sea agradable para ellos, ¿no? Y que pueda tener resultados. Sabemos que los cambios, y lo veíamos antes de empezar, como no son a corto plazo, no es el... No vamos a enfocarnos en el que ya vas a bajar de peso, sino ir generando nuevos hábitos, ir generando, como dices, el normalizar ciertos alimentos. Como papás, pues
principalmente somos responsables de lo que encontramos en nuestro refrigerador. Entonces, comenzar por comprar alimentos más saludables, tener en disposición alimentos más saludables, que los niños puedan ver el frutero en vez de encontrarse la nieve en el refrigerador. Esos son pequeños cambios que van a ir, que me vean desayunarme una fruta, que me vean comer algo saludable junto con ellos y no necesariamente llegar y prohibir todo, sino que poquito a poquito ir mejorando los hábitos de la familia en general y van a ver que al final el beneficio es para todos, no tanto para ellos. Como hijos van a ir y van a fortalecer una relación, porque al fin y al cabo la alimentación es un lazo, en todos los aspectos es un lazo social. Entonces también tener ese lazo con tu familia, poder convivir, poder aprender juntos, ir mejorando los hábitos poquito a poquito, porque como mencionábamos antes de iniciar, los tratamientos de sobrepeso y obesidad en niños no son a corto plazo, son a mediano y largo plazo, y los resultados que podemos esperar son para que mejoren sus hábitos, para que sean adultos más saludables, para que sean adultos que tengan buenas decisiones a conciencia, porque al fin y al cabo es más que nada eso, crear conciencia, ir mejorando y no como una prohibición, no como un castigo tampoco. El hecho de que si no, si te portas mal, te voy a quitar las paletas por una semana, te voy a quitar tal alimento por una semana. Entonces, verlo como algo más normalizado, algo parte de la alimentación y de la convivencia familiar, ¿no? Así es, y los hábitos que se generen cuando somos niños son hábitos que van a quedar para nuestra vida. Pues, Noraly, fue un gusto poder compartir contigo este espacio. Muchas gracias por todo lo que nos compartes, por toda esta información que nos proporcionas. Muchas gracias. Es un gusto poder compartirlo siempre contigo. Muchas gracias. Y pues aquí estamos. Vamos a estar transmitiendo, como dice aquí Araceli, un poquito más sobre el tratamiento, qué es lo que podemos hacer. Y pues te doy las gracias por invitarme a tus órdenes y a la de ustedes también. Saludos. Nos vemos.